Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más dispuestos a traeros, como siempre, 60 minutos con lo mejor del panorama del misterio. Esta noche conoceremos de cerca la grafología y vamos a hacerlo con el libro Lo esencial de la grafología, escrito por Clara Tahoces. También va a estar con nosotros Paola Montoya y nos va a hablar pues de esas noticias de ciencia que han habido últimamente, y no solamente nos las va a contar, sino que también nos las va a explicar, para que todos lo entendamos todo a la perfección. Por supuesto, estarán nuestras secciones habituales, el consejo de la semana y la actualidad. Gracias por estar ahí, como siempre, acompañándonos, por permitirnos el lujo de meternos en vuestras casas, en vuestras vidas, en vuestros corazones. Y, por supuesto, gracias por compartir el programa, por recomendarlo a la gente que tenéis alrededor, por los comentarios que nos dejáis en las diferentes plataformas de podcast en las que estamos, en iTunes, en iVoox. Vuestros comentarios nos ayudan por lo menos a ser mejores. Gracias también por las reseñas en iTunes, que eso también nos ayuda a posicionarnos. Eso también es muy importante porque si nos posicionamos en un buen sitio, pues tenemos más visibilidad, se nos ve más y eso es bueno porque cada vez seremos muchos más misteriosos. Así que, bueno, gracias en definitiva por todo, queridos oyentes, queridos amigos, por estar ahí. Os recuerdo, antes de empezar, el email del programa, contacto@canaldelmisterio.com, y nuestro hashtag de hoy, #Canal del Misterio 183. Y ahora sí, comenzamos. Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. Esta noche comenzamos el programa hablando de grafología y para ello está con nosotros Clara Tahoces. A Clara todos la conocéis porque estoy convencidísima de que todos veis todos los domingos Cuarto Milenio en 4, pero lo que a lo mejor no sabéis es que Clara Tahoces, bueno, pues también es experta en otras muchas cosas. Y en esta ocasión, pues vine a hablaros de su último libro. Se titula Lo esencial de grafología y está editado por Luciérnaga. Es una guía útil para introducirse y profundizar
en el apasionante estudio de la grafología. Y como os decía, Clara pues es diplomada en grafopsicología por el Instituto de Técnicas Grafopsicológicas. Ha seguido cursos de especialización en los que ha desarrollado materias como grafopatología, investigación histórica, estudio evolutivo de la personalidad, grafología infantil, paleografía, peritaje de firmas, bueno, un montón de cosas, falsificaciones, selección de personal, grafoterapia y morfopsicología. Y ha sido miembro de la Sociedad Española de Grafología y de la Asociación de Peritos Judiciales de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y bueno, como sabéis, también es escritora porque ya ha estado en varias ocasiones con nosotros y es autora de 13 libros, entre los que destacan Sueños, Diccionario de Interpretación. Y esta noche está con nosotros, como os decía. Buenas noches, Clara. Muy buenas noches, Nuria, ¿qué tal? Pues encantadísima, como siempre, de tenerte aquí en el programa. Ya sabes que esta es tu casa. Y bueno, pues vamos a abrir, si te parece bien, este maravilloso libro que has escrito. Y vamos a empezar pues con lo más básico, como siempre, con ¿qué es la grafología? Bueno, pues la grafología es un test proyectivo en el que nosotros, a través de nuestra escritura, nos proyectamos nuestro carácter, nuestra personalidad. Sabemos que escribir es un acto individual, es un acto que se produce, aunque nosotros utilizamos la mecánica de la mano, realmente la escritura procede de la corteza cerebral, del cerebro, y ella es la que manda esos impulsos a la mano. De hecho, hay personas que no tienen mano porque han tenido algún accidente o por alguna malformación congénita, pues terminan desarrollando la escritura con los pies o con la boca. Entonces, quiero decir con esto que la mano es el vehículo que nos permite escribir, pero la escritura procede del cerebro y eso hace que se plasme pues nuestra forma de ser en conjunto, en diferentes aspectos que nos dan pistas sobre, bueno, cómo somos nosotros y cómo son las personas que nos rodean. Uh-huh. ¿Y en qué consta lo que es hacer un estudio grafológico, Clara? ¿Cuáles son los aspectos en los que te fijas en la escritura? Bueno, la escritura se fija en todo, es decir, normalmente el material que se necesita es muy simple, es una carta manuscrita de 15 o 20 líneas en un papel blanco, sin líneas, sin cuadraditos, sin nada que pueda ser una guía, y de ahí pues en esa carta finalmente se firma, se fecha. Y esto es el material que utilizamos. A mí me gustaría aclarar, Nuria, que porque a veces se escuchan informaciones que no son ciertas. Sí. Entonces me gustaría aclarar que la grafología no tiene nada que ver con las técnicas adivinatorias, las cuales yo respeto, pero son campos diferentes. Sí. Y a veces, por mi vinculación al mundo del misterio en otro aspecto de la comunicación, el que tú ya has comentado al principio de la introducción, sí, pues se tiende a pensar que yo estoy defendiendo que es una mancia, que sirve para adivinar el futuro, o para, incluso hay gente que anuncia la grafoterapia como si fuera la panacea para curar enfermedades como el cáncer o el SIDA, lo cual es absolutamente y rotundamente falso. Claro. Entonces yo aclaro todo esto porque luego, ¿sabes qué pasa? Que los grafólogos se sienten ofendidos porque a lo mejor piensan, porque llegan informaciones sin haber escuchado, que yo defiendo esto. Y no es así. Y por otra parte, también pues debo aclarar que aunque me dedique a temas de misterio, pues mi formación realmente es esta. Yo cursé los años pertinentes tanto de cursos generales como de especialización. Bueno, y dicho esto, pues la carta que te comentaba, lo que tú haces es que la empiezas a medir. Mides todo, mides el tamaño de la escritura, los márgenes, observas pues las crestas de la escritura, los pies, la dirección de las líneas, la inclinación de las letras, en fin, son una serie de parámetros que se mide y se obtienen medias, y con estas medias con las que se elabora las premisas un poco de lo que sería la interpretación de esa escritura. Pero como todo, pues hay que hacer pues un trabajo de fondo que normalmente no se ve. Lo que pasa es que muchas veces los grafólogos, cuando ya tienen cierta destreza, pues les basta mirar un escrito por pura deformación profesional para obtener conclusiones que a priori parece que te las estás inventando, ¿no? Porque no ves cómo se trabaja con la grafología, pero es por una pura mecánica de experiencia. Medís hasta la presión de la escritura. ¿Cómo puedes percibir eso en la escritura?
Bueno, hay gente que aprieta muchísimo y que llega a romper el papel. Y esto es una presión bastante fuerte, y luego hay gente que apenas roza el papel, o incluso presiones que se ven alteradas en su conjunto. Es decir, que a lo mejor la presión empieza de una manera normal, pero va perdiendo fuerza, ¿no? Que eso suele indicar generalmente algún tipo de patología, de enfermedad que se puede estar gestando. Entonces, realmente lo que se hace es mediciones para finalmente obtener conclusiones. Y luego también es importante resaltar que no solo por un rasgo se puede elaborar una conclusión y menos de un calibre de decir que una persona ha hecho una falsificación y cosas así. Es decir, tienes que tener varios elementos que no se contradigan entre sí para poder llegar a conclusiones certeras. Claro. La escritura va cambiando, además, ¿no? A lo largo vamos creciendo en nuestra vida. Sí, igual que nosotros vamos transformándonos, vamos cambiando. Quizá en las bases de la personalidad, las bases estables, no cambian así como así. Esto es algo que también suele ser un tópico, ¿no? La gente te dice, no, es que yo nunca escribo igual. Solemos escribir igual. Las bases básicas de la escritura y de la personalidad están ahí, y a no ser que tengamos una patología importante, esas bases permanecen con el tiempo. Lo que sí vamos variando son cosas de nuestro carácter, vamos mejorando, empeorando según las circunstancias, y eso también se aprecia en la escritura. En realidad no es que cambie la escritura, sino vamos cambiando nosotros, y entonces esos cambios se tienen que reflejar de algún modo. Claro. Nos has comentado antes que cuando haces un estudio de grafología pides que un texto y al final tiene que estar firmado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué la firma? ¿Tiene alguna connotación particular que en el resto de lo que escribimos no esté presente? La firma es muy importante. De hecho, yo creía que es la parte más importante. Es más, ahora fíjate que la escritura a mano casi se está perdiendo, a partir de que ya prácticamente no escribimos a mano, salvo notas, y a veces, ya te digo, con aplicaciones que hay en ordenadores que tienes hasta el POSIT en el propio escritorio del ordenador, ¿no? Con lo cual no te hace falta ni escribir una nota a mano. Pero la firma, aún que ya con la electrónica parece que se va perdiendo, pero todavía se firma. La firma es un poco el simbolismo de la personalidad más íntima del autor, del escrito. Mientras que el texto simboliza el yo social, la imagen que damos, que transmitimos a los demás, cómo nos mostramos frente al mundo. La firma, en cambio, es la parte más íntima, y muchas veces es importante ver la relación entre el texto y la firma para saber si esa persona se comporta tal como es o si se manifiesta de una manera y realmente es de otra. Yo he visto muchas firmas en las que una persona pone el nombre y la primera inicial la hace siempre como muy grande y el resto del nombre lo pone como en chiquitito, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Porque es que lo he visto muchas veces. Bueno, la primera inicial del nombre, o sea, la inicial del nombre, básicamente lo que viene a simbolizar es el todavía más, si la firma es el yo personal, lo más íntimo, la inicial del nombre es el yo, o sea, es cómo estoy yo, ¿no? Entonces, firmas, o sea, iniciales muy grandes, o mayúsculas, por ejemplo, del nombre, por ejemplo, Ernesto, la E de Ernesto, aunque ponga Ernesto completamente, o solo ponga la inicial de la E, si son muy grandes y muy desproporcionadas con respecto al otro, que por eso se mide todo, estaríamos hablando de vanidad, de orgullo, y a veces de un orgullo malentendido, ¿no? Depende del contexto que sea. Ay, qué curioso. ¿Y qué rasgos más se pueden sacar a través de la escritura, Clara? Bueno, básicamente lo que se analiza a través de la escritura son tres campos. Uno es las facultades volitivas, que es de la voluntad, cómo es nuestra voluntad, cómo nos mostramos en este aspecto. Las facultades intelectuales, todo lo concerniente al intelecto, y luego los aspectos complementarios que tienen que ver con el comportamiento, ¿no? Es decir, cómo nosotros podemos ser de una manera, pero cómo nos mostramos realmente, ¿no? A los demás, cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo así muy, muy básico, ¿no? Sí. Cuando habéis visto a lo mejor esas escrituras en las que a lo mejor está el texto y de repente invade, ¿no? Invade o hay que firmar varias personas en un cuadro, ¿no? Sí. En una casilla y entonces hay alguien que invade el texto de los demás, la firma de los demás. Sí. O incluso en la propia carta la firma invade el texto porque se prolonga de tal manera que lo invade. Pues bueno, esa invasión no es casual.
Es decir, son personas que tienden a invadir a los demás, ¿no? Que se manifiestan por encima de ellos, les hacen, ¿no?, un poco esta actitud vital, ¿no? Pues este tipo de cosas son las que se observan en la grafología. Uh-huh. ¿Y habrían algunas letras que son más significativas que otras? Hay algunas letras que se interpretan, o que por lo menos en los tratados de grafología se hace más hincapié en ellas, porque realmente están muy bien estudiadas y nos hacen ver aspectos interesantes. Por ejemplo, la T y la barra, la colocación de la barra de la T es muy importante para saber si la persona es constante, si es inconstante, si tiene, por ejemplo, voluntad, una persona que realmente se propone algo y lo lleva a cabo, o por ejemplo también si es una persona que tiende a discutir, si se opone, si tiene mal genio, ese tipo de cosas. La letra T se ve muy bien, ¿no? Sí. Y luego, por ejemplo, está la letra G, que es la letra de la sexualidad, donde también se aprecian cambios en la sexualidad que también marcan muchas veces situaciones que han ocurrido, ¿no? Es decir, por ejemplo, personas que pierden a la pareja, que se quedan viudas o que simplemente se separan después de muchos años de convivencia. Uh-huh. Esa letra G a veces sufre esas variaciones. Luego hay una letra que es la letra I, que también nos habla de la impaciencia, también de la constancia y de la precisión en la que se ponen esos puntos de la I, si se llegan a colocar justo debajo, o sea, justo encima del palote de la I. A veces se adelantan, a veces se atrasan, a veces están más arriba, a veces tienen forma de acento, a veces de globito también. En todo eso, pues hay letras que son, digamos, como más significativas y se estudian con más ahínco porque se ven cosas con más decisión. Uh-huh. Y hay algunos incluso que escriben todo con mayúsculas. Sí, bueno, aquí hay excepciones, realmente se estudian aparte, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes que rellenar un documento, un impreso en, pues vamos, Hacienda o a cualquier sitio, un banco, lo que sea, te ponen un papel y normalmente se te pide letra de molde, ¿no? Lo que llaman letra de molde, que es realmente hacerlo en mayúsculas. Uh-huh. Entonces, ahí, en este caso, no se interpreta más que como deseos de claridad. De deseos de que esa comunicación que tú estás ejerciendo llegue a buen puerto. Uh-huh. Lo mismo ocurre cuando dejamos una nota con un post-it, que hay gente que pues lo escribe todo en mayúsculas, está llamado Mengano, ¿no? Pues lo que quieres es que esa persona reciba esa información que Mengano le ha llamado. Es distinto cuando la persona realiza esa escritura de manera habitual, continua, y sin tener una lógica, es decir, sin que haya una lógica, es decir, pues que en este caso se nos está pidiendo letras de molde, queremos deseos de claridad y tal, pero cuando no hay una lógica y la persona realmente lo hace todo en mayúsculas sistemáticamente, habría que tener en cuenta que esa persona probablemente está ocultando algo. No vamos a decir que si es bueno o malo, porque eso habría que ver conjunto, ¿no? Pero no se da a conocer lo suficiente como para ver una serie de rasgos que podrían verse con letras minúsculas. Ajá. Antes, en la presentación, he dicho que has estudiado y tú has comentado también grafoterapia. ¿Se puede hacer terapia con la letra? Es una especialidad dentro del campo de la grafología que se utiliza efectivamente como terapia, pero ojo, como terapia no para todos los males. Como decía antes, pues no cura enfermedades, pues como hemos dicho antes, pero sí que puede aliviar o hacer ver que nuestro comportamiento, no digamos de enfermedades, sino como un comportamiento, por ejemplo, se pueda modificar a través de la escritura. Hay personas que están especializadas exclusivamente en este campo y son las que mejor lo conocen, pero lo que no se debe hacer en cualquier caso es autocambiar rasgos, ¿no? Es decir, pues mira, estoy leyendo un libro de Clara, por ejemplo, ¿no? Y veo que si hago el palo de esta manera parece que es más positivo que si lo hago como lo hago yo habitualmente, por ejemplo, ¿no? Pues cambiar rasgos así a la ligera no es positivo. La grafoterapia es una evolución y además es un sistema que lleva tiempo, es decir, es como una terapia más, no es una cosa que se obtienen resultados de la noche a la mañana, hay que ser constante, es una cosa que se realiza todos los días, varias veces al día y a la misma hora, es decir, que hay un método detrás y por supuesto las pautas las tiene que poner un grafoterapeuta. Ajá. Una curiosidad que tengo, Clara, porque yo he observado que nuestros mayores, la gran mayoría de ellos, tenían o tienen una escritura muy, muy organizada, muy de caligrafía, y sin embargo nosotros, yo creo que ahora como que escribimos con mucha más libertad, por decirlo de alguna forma, de una manera más desordenada, ¿no? ¿Esto es por algo?
Bueno, sí, en realidad en la pregunta que tú ya estás, la forma de plantearla ya estás dando parte de la respuesta. La caligrafía antiguamente, pues las personas eran muchísimo más estrictas con la educación y lo que se aprendía, pues era como que iba a misa. Es decir, que no se podía saltar los parámetros. Si hacías a lo mejor la B de una manera diferente a la caligráfica, se te llamaba la atención. Por tanto, son escrituras como mucho más regulares en ese sentido, también más controladas y menos libres. Tú lo has dicho, ¿no? O sea, nosotros hacemos ahora con mayor libertad. De hecho, por ejemplo, hay una evolución en la M. Por ponerte un ejemplo, en una de las letras que se ve muy claro, sí. La M antiguamente se hacía con 3 montes. Hoy es raro que alguien haga una M con 3 montes. Se han impuesto los 2 montes y ahora ya, últimamente, el monte, un solo monte, ¿no? De los 3 montes era el yo, la familia y la sociedad. Así por este orden. Ajá. Después se pasó a dar importancia al yo y a la familia y ahora simplemente es el yo. Es decir, que esto es raro ver una M ahora de 3 montes así bien realizada y si te fijas la mayoría son de 2 o de 1. Sí. Insisto, curiosísimo, desde luego. Vaya mundo de la grafología, Clara. Ya casi para terminar, Clara, cuéntanos cuál es la escritura más extraña con la que ya te hayas topado. Bueno, escrituras extrañas muchas, porque además, claro, moviéndome en los campos que me muevo, que son ajenos a la grafología, pues te llegan escrituras muy variadas, desde personas que dicen haber estado en contacto con extraterrestres, de personas que dicen que la Virgen les dicta mensajes, todo ese tipo de escrituras las he visto y son bien curiosas, ¿no? Pero yo te diría que una de las que me ha llamado más la atención y quizá pues ahora los oyentes tuyos puedan ir a Google y buscar escritura del asesino del Zodíaco, que busquen eso y que vean una muestra de esa escritura y van a ver que es una escritura críptica, totalmente monótona. La monotonía en la escritura es muy importante porque la monotonía en exceso, casi hecha, esa escritura parece hecha con una plantilla, que todo, la inclinación es toda igual, el tamaño es todo igual, todo parece demasiado perfecto. Eso es muy, muy peligroso, ¿no? Porque nos habla de personas que en un momento dado pueden explotar, porque claro, eso es un artificio, ¿no? Claro. La escritura del asesino del Zodíaco. Como que se están controlando de una manera voluntaria, ¿no? Sí, era una escritura voluntaria que él mandó pues cuando realizó sus crímenes. Recordemos que el asesino del Zodíaco además nunca fue capturado y que en algunas partes era críptica, es decir, con mensajes en cifrado que no se han terminado de conocer muy bien lo que decía, ¿no? Y en la que no es exactamente cifrada, pero es más escritura también de molde que hablábamos antes. Hay esa monotonía que es increíble, ¿no? O sea, yo invito a buscar escritura del asesino del Zodíaco en Google y los oyentes van a ver que no tiene nada que ver con una escritura que hayan podido ver. Vaya. Bueno, para finalizar el libro, Clara, lo dedicas, el final del libro, a los principios de ética profesional sobre la grafología. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, hay un código deontológico en casi todas las profesiones, en todos los colegiados, pues existe un código deontológico y los grafólogos, por supuesto, tenemos otro y es, pues, básicamente la honestidad y la verdad por delante, ¿no? Tú te puedes equivocar, puedes tener un error, es decir, eso es humano, pero siempre que hagas las cosas bien hechas y con buena voluntad no tiene por qué suceder, y si sucede por lo menos no ha sido voluntario, ¿no? Claro. Y luego pues está por supuesto la ética profesional. Pensemos que una de las especialidades de la grafología que no se estudia, todos los grafólogos la estudian, pero casi todos los grafólogos que se meten a fondo terminan haciendo la pericia caligráfica para determinar si un manuscrito es indubitado, si tiene visos de haber sido falsificado o no. Pues tengamos en cuenta que en los juzgados están llenos de peritajes de esta calibre para intentar ver si esos documentos han sido falsificados. Entonces, bueno, pues los peritos, como todo, pueden ser de parte o pueden ser nombrados por un juez, ¿no? Los que son de parte tienen que tener esa ética también, ¿no? Porque no porque te vaya a pagar el abogado de la defensa, ¿no? Porque vas tú a ser parte de la defensa. Claro. Si tú realmente estás viendo que esa persona no se está diciendo la verdad o que realmente hay rasgos de que eso ha sido falsificado, pues tienes que tener la ética suficiente para o bien rechazar ese caso o no, bueno, o decirlo claramente. Bueno, pues lo dejamos aquí,
Clara. Y vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, ya lo sabéis, Lo esencial de grafología, editado por Luciérnaga y escrito por Clara Tahoces. No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Fíjate que se puede aplicar al misterio, porque sí, también. Lo que he dicho antes, ¿no? Claro. Con las escrituras de personas que han tenido experiencias extrañas, pues también podemos sacar conclusiones interesantes sobre su carácter. Un placer, como siempre, haberte tenido en el programa, Clara. Muchas gracias, lo mismo digo. Un saludo para ti y para todos los oyentes. Buenas noches. Buenas noches. Actualidad en Canal del Misterio. Llegamos a la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con la primera noticia que nos traes esta noche y dice así: un agricultor descubre un cementerio y estatuas de la antigua Grecia. Así es, Nuria. Se trata de un agricultor de Atalanti, Grecia Central, que se preparaba para plantar unos olivos y ha dado con 4 estatuas y parte de un cementerio de la antigua Grecia. Según ha informado el Ministerio de Cultura heleno, son esculturas de varones jóvenes realizadas en piedra caliza de una altura de entre 86 y 122 centímetros y de las cuales solo una conserva la cabeza. Representan a los curos, atletas que simbolizaban la perfección y la juventud. Además, las excavaciones que siguieron en una pequeña parte del terreno sacaron a la luz un cementerio organizado que se cree que podría pertenecer a la antigua ciudad de Opus, en la actualidad Atalanti, hogar de Patroclo, héroe griego de la guerra de Troya y compañero de Aquiles. De momento, las autoridades han encontrado 7 tumbas que parecen haberse usado entre los siglos 5 y 2 a.C. Continuamos con detectores de mentiras descartados por poco fiable y ahora llegan, por lo visto, los polígrafos con inteligencia artificial. Efectivamente, Nuria, el pasado mes de mayo supimos que las autoridades de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea estaban colaborando en el desarrollo de un sistema llamado Avatar, creado por investigadores de las universidades de San Diego y Arizona, destinado a la realización de interrogatorios por parte de guardias fronterizos animados. La idea era poder realizar un primer filtrado entre los viajeros, a los que se sometería a preguntas sobre la posesión de armas o drogas en busca de elementos, gestos faciales, alteraciones en la voz o la postura que les delatasen. Una vez saltasen las alarmas, la decisión final sobre el viajero quedaría en manos de agentes humanos. Pero, paralelamente, la Comisión Europea ha estado financiando el desarrollo de su propia tecnología, con un funcionamiento muy similar. Hablamos del proyecto iBorder Control, que se nos presentará como un agente virtual dentro de una pantalla. Este agente se mostrará en función del género, etnia y lenguaje del pasajero. Los pasajeros que pasen el test recibirán un código QR que les permitirá pasar la frontera. En caso contrario, aparecerá un agente físico de seguridad. Según leemos a través de Gizmodo, miembros del equipo de Border Control aseguran que son capaces de alcanzar una fiabilidad del 85%, y con este porcentaje la cantidad de falsos positivos sería muy alta. Es por eso que todavía se está en fase de recolección de datos, pruebas pilotos y mejoras de los sistemas. Lo que decimos en muchas ocasiones, María, parece ciencia ficción. Tal cual, Nuria, una película de Schwarzenegger. Así es. Y vamos con la última. Bill Gates reinventa el váter y lo presenta con un tarro de heces en una conferencia. Sí, Nuria, suena un poco escatológico, sí, pero tiene un buen fin. Esto sucedió en Pekín, donde dio a conocer este proyecto en el que lleva trabajando 7 años. Y realmente lo que hace es plantear un nuevo sistema para que la instalación del váter que todos conocemos sea un poco más sencilla y se la puedan permitir en muchas partes del mundo.
Estos son inodoros que no requieren agua, alcantarillado o electricidad y que no expulsan los residuos a una fosa y un sistema de tuberías, sino que estos se recogen para separarse y procesarse para que tengan un valor comercial, como agua limpia o fertilizante. De este modo podrían instalarse en prácticamente cualquier lugar y sobre todo requerirían un menor coste de instalación y mantenimiento, lo que los convierte en candidatos potenciales a ser el sistema de elección en regiones con menos recursos. Recordemos que según la Organización Mundial de la Salud, 2.300 millones de personas en todo el mundo aún no tienen acceso a instalaciones de saneamiento básico. Esto puede causar enfermedades como el cólera, la diarrea y la disentería, que matan a cientos de miles de personas cada año. Bueno, pues lo dejamos aquí, María, pero no sin antes, desde luego, no sin antes darnos tu dato de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es @mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Nos adentramos en el mundo de la ciencia y de la astronomía. Ya estamos en este rincón de la ciencia y lo hacemos de la mano, como siempre, de Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Nuria. Buenas noches, amigos. Estoy de nuevo pues muy contenta de estar aquí con ustedes, preparada para hablar pues de estas últimas noticias, como tú bien lo has dicho, de astronomía y de ciencia. Uh-huh. Paola, a ver, yo tengo una duda que la verdad es que me tiene bastante inquieta. Y Dime. es la posibilidad de que haya más de una luna aquí en el planeta Tierra, que tengamos más de una luna, vamos. Explícanos esto, ¿cómo es esta posibilidad de que la Tierra posea más lunas? Pues es correcto, de hecho salió en las noticias hace muy poco y es algo que ha siempre inundado nuestra imaginación, el poder ver un cielo hermoso con dos lunas y estas cosas. Pues la noticia es muy reciente, pero necesita ser explicada en detalle para llegar a ese punto de afirmar al 100% que nuestro planeta posee más lunas que la que habitualmente vemos por las noches. Y pues esto tiene que ver con las observaciones que el astrónomo polaco Kazimierz Kordylewski observó por primera vez allá por 1961, cuando él descubrió que lo que se denominaron las nubes de Kordylewski, y que son dos nubes de polvo que están situadas en los puntos de Lagrange de la órbita de la Tierra. Recordemos, Nuria, que los puntos de Lagrange, como ya hemos explicado en programas anteriores, son ubicaciones donde la gravedad de dos objetos, como la Tierra y la Luna, marcan las posiciones de la trayectoria gravitatoria, que al ser combinadas las dos, pues los objetos que se encuentran en él proporcionan una cierta fuerza, la fuerza necesaria para rotar de forma sincronizada, manteniendo estos objetos en la misma posición. O sea, rotan sin llegar a chocarse entre ellos. Efectivamente, claro. Se mantienen fijos. Y resulta que desde entonces, Nuria, desde que este astrónomo polaco hizo este descubrimiento, estas nubes de polvo se han observado ya por más de 50 años y por supuesto han sido objeto de debate y de controversia. Pero en el caso de la noticia, lo que se ha confirmado es que pues probablemente dentro de estas nubes existan dos pseudosatélites hechos de este polvo. Las nubes de Kordylewski son enormes. Si pudiéramos vislumbrarlas nítidamente durante las noches, tendríamos pues algo aproximadamente con un volumen 20 veces el tamaño de la Luna. Madre. Sabemos que cubren un área pues de unos 72.000 kilómetros cúbicos y que se encuentran aproximadamente a unos 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra, tomando en cuenta pues que la Luna está a más o menos 380 y pico, si no me equivoco, se puede tomar como que están dentro de su órbita. Y pues sucede que muchas personas han preguntado en estos días cómo es posible
que algo que relativamente está cercano pues no haya podido ser visto antes. Claro. Y es que estas nubes, Nuria, están completamente compuestas de motas de polvo que reflejan la luz del sol, por lo que la mayoría de los astrónomos que los buscaron no pudieron verlos en absoluto en su momento. Las nubes en sí son probablemente muy antiguas, pero el modelo que los científicos crearon para aprender sobre ellas sugiere que las partículas de polvo individuales que la componen pues pueden ser arrastradas por el viento solar y también pueden llegar a ser reemplazadas por polvo de otras fuentes, como por ejemplo de cometas. Esto pues simplemente significa que las nubes no se mueven, pero están cambiando en su composición continuamente. Y pues mientras Kordolinsky observó estas nubes en 1961, otros astrónomos han desde entonces pues mirado allí y han dado informes negativos en las siguientes décadas, o sea, que han dicho que no hay nada y este tipo de cosas. Al ser nubes de polvo pues son muy débiles y, como mencionamos anteriormente, son difíciles de ver. Esto en su momento desalentó a muchos astrónomos a unirse a esta búsqueda. Por esta razón pues se ha dejado de cierto modo ignorado el asunto por la comunidad astronómica. No obstante, Nuria, conocer sobre estas nubes de polvo que orbitan sobre la Tierra es importante, puesto que los puntos de Lagrange se han presentado como ubicaciones excelentes para proyectos como la Estación Espacial o satélites como el telescopio James Webb, ya que pues requerirían de poco combustible para permanecer en su sitio, aprovechando este fenómeno, y pues saber de una nube de polvo masiva que podría dañar estos equipos tan costosos y sensibles que ya están ahí, pues podría ahorrar dinero en el futuro. Si bien el descubrimiento de un par de nubes, podríamos pensar, pues 2 nubes de polvo no parece tan impresionante, pues es el resultado de medio siglo de trabajo astronómico y matemático, y nos recuerda pues que hay cosas impresionantes que todavía tenemos que descubrir y que están justo en la puerta de nuestra casa. Claro. Si bien es posible, Nuria, que nunca tengamos que preocuparnos por estas nubes, pues no hay nada de malo en mirar al cielo con asombro entre las cosas extrañas y fantásticas que podemos descubrir. Desde luego que sí, pero bueno, también no deja de inquietar, todo lo que desconocemos. Exacto. Es impresionante. Bueno, fíjate, cuando hablabas de lo de las lunas, también estaba pensando yo en esa luna artificial que piensan construir los chinos. Bueno, es que hay un sinfín de cosas. También probablemente pues se haga algo con la cuestión de la iluminación, un sol artificial. Es que vamos, como tú lo comentas, hay muchas cosas que veremos o que tal vez no lleguemos a ver en el futuro, pero que las ideas están ahí. Impresionante. Bueno, sí. Continuamos con los titulares que hemos leído esta semana, y algunos de ellos decían que se ha descubierto un agujero negro capaz de hacer girar el espacio-tiempo. ¿En qué consiste esto? En efecto, el titular así lo dice, Nuria, y a pesar que es una noticia todavía en progreso, es algo que desafía nuestro conocimiento de las leyes del universo. Se trata de un agujero negro que gira casi a la máxima velocidad permitida por la teoría de la relatividad general de Einstein. El anuncio se realizó por la Indian Space Research Organization, que es la agencia espacial de la India, y conjunto con la NASA, quienes han estado trabajando en este proyecto. Y todo inicia allá por 2016, cuando el satélite indio AstroSat dirigió su vista hacia el sistema binario que va con la nomenclatura AU163047. ¿Vale? Descubriendo un agujero negro con una intensa actividad de emisiones de rayos X. Fue entonces cuando ellos solicitaron la colaboración del observatorio Chandra, que es de la NASA, que se especializa en observaciones en esta parte del espectro, confirmando pues que la actividad de dicho agujero negro es de todo menos normal, Nuria. Y cabe explicar para nuestros amigos que la emisión de rayos X por parte de un agujero negro se produce a medida que la materia que está a su alrededor se precipita sobre él, sobre lo que se llama horizonte de sucesos, y podríamos decir que es devorado por el agujero negro. Entonces es cuando surgen estas potentes emisiones de rayos X. Es curioso, ¿no? Pero tal y como en la antigüedad los griegos decían que Cronos devoraba a sus hijos, ¿no? Bueno, podría venir de ahí que alguien haya hecho unas observaciones. Hay registros que se han realizado observaciones de estos fenómenos y se les ha dado este tipo de interpretación.
En base a la intensidad de estas emisiones, se puede calcular la masa del agujero negro, que en este caso pues, ha resultado ser de 10 veces la de nuestro Sol, y también pues, se puede calcular la velocidad, que ya esto es un poco más difícil, y es así como sabemos que este agujero negro pues, gira sobre sí mismo a una velocidad muy superior a la de un agujero negro normal. Para hacernos una idea, Nuria, si dividiéramos este límite de la velocidad y lo pusiéramos como un máximo y dijéramos, pues vamos a hacer una escala de velocidades, pues un agujero común y corriente estaría calificando entre 1 y 2. Pues este agujero que recién se descubrió, podríamos ponerlo en una posición de un número 9 en esta escala imaginaria que hemos creado en este momento para poner en contexto a nuestros oyentes. Uh-huh. Y es aquí, Nuria, en este punto donde lo asombroso de esta noticia cobra sentido, pues tomando la relatividad como base, la cual nos explica que el tiempo depende en realidad del movimiento, de la velocidad, para comprender esta teoría de Einstein, implica que si un agujero negro es capaz de girar a altas velocidades, entonces también sería capaz de hacer que el espacio mismo que está junto a él llegue a rotar con él. Uh-huh. Y los resultados se publicarán pues una vez estén confirmados en el Astrophysical Journal, y con este estudio pues se pretende conocer más acerca de la formación de las galaxias, porque tiene una conexión en cuanto a lo que es la velocidad de giro, y pues estaremos pendientes del seguimiento de estos estudios y de estas noticias. Pues sí, así es, compañera, porque sabemos que tú nos mantienes al tanto de todo. Bueno, efectivamente. Vamos a hablar ahora de la noticia más controvertida de todas las que hemos podido leer y escuchar esta semana, Paola. La que ha acaparado la atención de la gente sobre todas las demás. Los titulares más o menos coincidían afirmando que científicos, hablo de científicos de Harvard, especulaban con que el primer visitante interestelar sea una antigua nave extraterrestre. ¿Al final lo es? ¿No lo es? ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues en efecto, la noticia ha recorrido bastante los medios y las redes sociales y es sobre el asteroide Oumuamua. Yo lo pronuncio así porque me acuerdo mucho de algo que suena muy similar, entonces es difícil de pronunciar y con esto me quedo. Es Oumuamua, claro. Del cual hablamos la temporada pasada cuando hizo su acercamiento a la Tierra y fue presentado como el primer objeto proveniente de fuera del sistema solar que atravesó el patio de nuestra casa. Uh-huh. En concreto, la noticia ha levantado polvo porque una de las interpretaciones es la legitimación por parte de los estudiosos de Harvard sobre la vida extraterrestre, ya que se ha especulado que este objeto, pues como bien lo has comentado tú, pueda ser una nave y no un pedazo de roca espacial inerte. Sí. Uh-huh. Y pues para poder hablar hoy sobre esta noticia, decidí hacer una pequeña investigación por mi cuenta sobre este titular para llegar un poco hasta el fondo del asunto y explicar de qué va la cosa. Uh-huh. Y pues esto es un poco lo que he logrado averiguar. Cuando este objeto se ha visto por primera vez, fue catalogado como un cometa, pero según los medios, en posteriores y más detalladas observaciones se confirmó que no tenía las características y pasó pues a ser calificado como un asteroide. Sí. Un asteroide con una extraña trayectoria, pues no obedecía a las leyes de Kepler y presentaba una velocidad que no correspondía con respecto a lo que se esperaba cuando se acerca a un objeto tan masivo como el Sol. Uh-huh. Pues llegué al documento original, Nuria, tuve que leérmelo todo y en ese mismo documento se basó el artículo que fue publicado en el Harvard Smithsonian Center of Astrophysics. Es como quien dice, la revista de astrofísica de Harvard. Y fue desarrollado por los investigadores Samuel Bialy y Avi Loeb. Y es aproximadamente un documento de 5 páginas donde indican que la inusual aceleración no gravitatoria que presentó Oumuamua puede ser explicada gracias a la presión de la radiación solar, más el efecto de una pequeña relación masa-área que debería poseer el objeto en cuestión. Vamos, lo que te expliqué al principio de que la velocidad no es normal es lo que ellos han explicado en estas líneas que te acabo de decir. Uh-huh. Incluso que hubo una aceleración, ¿no? Es un movimiento inusual. Ajá. O sea, se esperaba un asteroide normal cuando pasa cerca del Sol, sí, acelera
y pasa a más velocidad, pero en este caso parecía que la velocidad no coincidía con eso que se esperaba. Y pues por esta razón ellos titularon este artículo con una pregunta. El artículo se llama ¿podría explicar la presión de radiación solar la aceleración peculiar de Oumuamua? Esa es la traducción que hace el documento. Y pues al leer directamente este papel, Nuria, es solo al final, cuando ya has leído toda la parte matemática, el desglose que ellos hacen de todos los cálculos que hicieron y pues al final completamente dentro de lo que son la discusión y las opiniones que normalmente el investigador da sobre su estudio, sobre su investigación, ellos comentaron que sin ninguna evidencia y solo de manera especulativa, comentan la idea de que Oumuamua pueda ser parte de los escombros de algún tipo de tecnología o que en un escenario más exótico, estas palabras textuales, pueda ser una sonda totalmente operacional enviada intencionalmente al vecindario de la Tierra por una civilización alienígena. Y es que te voy a confesar que yo misma me quedé un poquito como a cuadros. Es que lo dice, y inclusive yo he compartido en mi página el link del documento para que cualquiera que pueda leerlo vaya y lo vea. Es que lo dice así. Qué textual. Bueno. Pero vamos, esto nuevamente, Nuria, no deja de ser una especulación, una opinión personal que se respeta. Claro. Y es curioso, pues, en una opinión personal mía, Nuria, que cuando los investigadores especulan y se atreven a dar estas ciertas posibilidades que por mera probabilidad matemática existen, la gente de inmediato las confirma, las da por ciertas por haber venido pues de una fuente confiable. Pero lo que no toman en cuenta es el factor del pensamiento científico que permite pues que una pequeña fracción real de existencia de todas las posibilidades, todas las aristas de un tema puedan ser explicaciones válidas para un fenómeno. Claro, aquí directamente lo que se ha hecho es obviar casi todo el estudio que han hecho estos dos científicos y se han quedado directamente solamente con la afirmación de esta supuesta, de esta especulación que han hecho ellos. Vamos. Esa es la comidilla que han hecho los medios, porque en realidad si tú lees todo el estudio y al final pues miras esta opinión del experto, pues tú dices, oye, pues vamos que sí, que han hecho todos los cálculos, puede ser todo esto, pero también podría ser todo esto, un 5%, ¿por qué no? Claro. Y es lo que ha sucedido. Y me da mucha pena, pues porque por el contrario, cuando se confirma un hecho científico, cuando se realiza una proeza científica, como por ejemplo el viaje a la Luna, o como sucede con ciertas tecnologías, inclusive el auge de mi dolor de cabeza, del terraplanismo, pues vemos una tendencia a poner este tipo de cosas en duda y a pensar que nos están engañando. En el caso de esta noticia, Nuria, los medios han decidido, pues como tú bien comentaste, omitir por completo lo que realmente había en el artículo y tomaron pues solamente algunos renglones de la parte final para poder sacar un titular. O sea, puro sensacionalismo, Paola. Yo podría decirlo así. Yo le tengo mucho respeto a los medios, pero sí que a veces suceden este tipo de cosas y pues estamos aquí para aclararlas. Pues sí, menos mal que te tenemos, compañera, menos mal que tú nos tienes, pues eso, al cabo del día de todo lo que nos están diciendo y a veces ocultando también, ¿eh? Pues sí que tenemos un poco de responsabilidad en filtrar lo que queremos leer, lo que queremos aprender. Muchas veces nos quedamos solamente con lo que nos agrada, con lo que es mentalmente más cómodo. Y yo me he quedado, después de haber hecho esta pequeña investigación, me he quedado pensando un poco, Nuria, en esto que mencionamos, de cómo la desinformación ha hecho su entrada triunfal en nuestras sociedades y en nuestras maneras de razonar, de asimilar la información que recibimos. Pues está comprobado que a mayor cantidad de noticias falsas, mayor es la capacidad de las personas para aceptar mentiras, las mentiras como verdades. Algo que es
peligrosamente dañino para el pensamiento crítico. Pues yo pienso que lo mejor es nunca quedarnos en la superficie y siempre ir más allá en cuestiones de conocimiento y pues hay que fomentar la curiosidad natural del hombre en nuestros niños, aquella que nos hizo pues utilizar el fuego y salir de las cavernas. Sí, así es. No hay nada mejor para echar por tierra algo en lo que pues ciertas personas creemos, que es en la vida extraterrestre, como para empezar a derramar un montón de mentiras al respecto, ¿no? Exacto. Imagínate que sucediera que de verdad hay un encuentro, algo que se pueda confirmar de un contacto. Ya la gente lo va a poner en duda. Claro, por supuesto. Porque es que ya tantas mentiras ya no se cree. Claro. Cuando las cosas sucedan de verdad, entonces ahí vamos a ver los efectos de toda esta desinformación que hay actualmente. Es parecido a esas noticias, a esos vídeos que hay en YouTube, que la gran mayoría de ellos son fakes, ¿no? De supuestos ovnis o naves extraterrestres. Exacto. Y seguro que dentro de ellos hay algunas que realmente sean así, sean ovnis, objetos volantes no identificados, pero ya no sabes discernir cuáles son los buenos, cuáles son los fakes. Ya es lamentable, pero es así. Exactamente, por eso es importante mantenernos bien informados, no informados, porque no toda la información es buena, mantenernos bien informados y mantener el pensamiento crítico, la duda ante las cosas, pero la buena duda. Efectivamente. Compañera, tu vía de contacto. Muy bien, pues me pueden encontrar en Facebook como Paola Montoya y también en Twitter como Geraldina29. ¿Tu página de Facebook cuál es? Paola Montoya Online. Vale, ahí es donde has puesto el documento, ¿verdad? Sí, perfecto. Puedes ir a consultarlo ahí. También lo voy a compartir en Twitter para los que no utilicen Facebook. Muy bien, pues compañera, gracias, como siempre, por enseñarnos tanto y hasta la próxima. Gracias a ti por la oportunidad, un saludo a todos y hasta la próxima. Consejo de la semana en Canal del Misterio. Bueno, pues ya estamos aquí en el Consejo de la Semana y acompañados de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Nuria. Bueno, pues después de este programón que hemos tenido esta noche, Juan, ¿qué te parece si vamos con una de tus runas, ¿no? Me has dicho antes que te apetecía. Sí, efectivamente, un programón. Y sí, yo esta noche tengo de nuevo el espíritu celta por ahí. Así que con tu permiso voy a meter la mano en el saquito. Bueno, pues a nosotros nos encanta que te invada este espíritu celta, ya lo sabes, ¿eh? Así que vamos a ver qué nos dicen tus runas para esta semana que viene. Dinos, Juan. Muy bien, Nuria, pues aquí tenemos una runa que se llama Isa y latina SA, Isa, como suena. Recordemos que las runas siempre son un concepto, aparte de un icono, aparte de un valor fonético, una letra, son un concepto. El concepto Isa es el hielo, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué significa eso? Que esta semana se van a congelar un poquito las cosas, aparte del tiempo climático, atmosférico, que yo creo que también es lo propio, ¿no? Esta semana vamos a ver cómo las cosas se congelan en el sentido de que se pueden bloquear, se pueden estancar, etcétera. Entonces, como consejo, esta runa viene a decir, primero que nada, aceptemos eso, aceptemos que pueden haber desde retrasos, estancamientos, bloqueos de cualquier tipo. Y también, como consejo, vamos a interpretarlo en el sentido de, párate un poquito a pensar, reflexiona antes de actuar, o directamente no actúes. Muchas veces esta runa viene a decir, tú no hagas nada, estate quieto, ¿sabes? Sí. Deja que las cosas fluyan, deja que las aguas vuelvan a su cauce, deja que todo se ponga en su sitio. Tú ahora no tienes que hacer nada. Entonces, hay que reflexionar si
Por otra parte también, Nuria, puede ser que estemos siendo demasiado indolentes, no estemos tomando decisiones, no estemos emprendiendo acciones, porque esa puede ser otra cara de la runa. ¿Vale? Entonces, nosotros somos los que tenemos que llevarlo a nuestro sentir, a nuestra realidad. Sí. Si vemos que vamos un poco, pues eso, acelerados, que queremos como tomar el control de cosas que se nos escapan, pues que aceptemos eso y lo dejemos correr. Y si por el contrario lo que sentimos es, como digo, que estamos demasiado apalancados, que tomemos acción, que tomemos algo de iniciativa. Y luego también puede hacer referencia, Nuria, como consejo dentro del campo de las relaciones, a que igual nos estamos encerrando mucho. No estamos mostrando nuestras emociones, nos estamos apalancando un poco. Por ejemplo, esas relaciones de pareja que llevan tiempo y que se va apagando un poco la pasión. Sí. Pues ahí hay que reflexionar. Si es que la pasión se ha apagado porque se ha apagado definitivamente, que oye, que también puede ser, o si es que nos estamos aburriendo y no estamos dándole a esa relación el valor que realmente merece, que muchas veces ocurre. Sí. ¿Verdad? Porque nos creemos que ya está todo hecho, que todo el monte es orégano y ya no tengo que hacer nada más. Claro, y la rutina también lo quema todo, ¿no? Claro, la rutina, efectivamente, la rutina puede quemar, puede acabar con una relación de pareja, incluso la pasión, el entendimiento, ya igual no te apetece hablar tanto, ya no te apetece compartir tanto. Bueno, pues como consejo, Nuria, esta semana esa runa también viene a darnos un poco un toque de atención en ese sentido. Que seamos más abiertos, que nos comuniquemos más, que cultivemos más en definitiva nuestras relaciones, ¿vale? Entonces, ya digo, esta semana que cada uno un poco lo lleva a su terreno, que aceptemos que efectivamente las cosas se pueden paralizar un poco, que siempre es para bien, que no luchemos contra eso, que si es el caso que tomemos iniciativa y que nos espabilemos un poco en las relaciones. Perfecto, pues te haremos caso, como tú bien sabes, Juan, a ti y a tus runas, que son nuestras gran maestras. Y ahora, antes de ya casi finalizar el programa, danos tus vías de contacto. Claro que sí, Nuria. farotarot@gmail.com, que es nuestro correo electrónico, y tanto en Twitter como en Skype nos encuentran con ese mismo nick, farotarot. Compañero, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana, Nuria. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto@canaldelmisterio.com. Y hasta aquí el programa de esta noche. Espero que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado por lo menos tanto como yo, y que hayáis aprendido, que para eso también hacemos todo esto, para que juntos aprendamos un montón de cosas. Os recuerdo que tenemos una app gratuita que podéis descargaros desde Google Play. Es una app que funciona para los teléfonos con sistema Android. Y desde esta app pues puedes estar al tanto de todas las noticias que ponemos todos los días en nuestra página web, canaldelmisterio.com. Y además tenéis pues todas nuestras redes sociales, tenéis la radio Misterio FM, desde donde podéis escucharnos en directo o, pues en cualquier momento que vosotros queráis. También tenéis un botón que es el de Canal del Misterio, donde podéis escuchar los programas ya emitidos. Así que lo tenéis todo bien reunidito ahí, en esa maravillosa app. Gracias por visitar nuestra web, por visitar las recomendaciones que os ponemos en ella, y vamos a por la frase de la semana. Los grandes cambios vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.